Los tres de ustedes pertenecen a una iglesia en donde existe una pluralidad de ancianos bíblicamente calificados. Tengo acá varias preguntas de cuántos ancianos debe de haber en cada iglesia, cómo funciona esto. Es algo poco común entre las iglesias hispanohablantes, pienso. Entonces no sé si nos puede hablar un poquito de las ventajas y de por qué es bíblico tener una pluralidad de ancianos bíblicos a cargo de la iglesia local. Bueno, por un lado, el punto aquí es que es lo que enseña el Nuevo Testamento. Y la palabra pastor no aparece nunca en singular en el Nuevo Testamento, a no ser que se refiera al Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Filipos, con sus obispos y diáconos. O por ejemplo en Hechos capítulo 14, versículo 22 al 23, dice que Pablo y Bernabé regresaban del viaje misionero y establecían ancianos en cada iglesia. Y así Santiago dice, si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia. O sea que la pluralidad de pastores es algo que está a través de todas las escrituras, es lo primero, es bíblico. Ahora, Dios no le da a toda iglesia una pluralidad de pastores, y una cosa es que Dios no los haya dado y otra cosa es que rechacen el esquema bíblico. Si un pastor aquí él está solo, debe orar al Señor que en su momento levante otros hombres allí. ¿Cuántos? Los que Dios levante. Yo no puedo decir por cada 25 miembros un pastor, porque es que Dios no obra de esa forma tan matemática en la vida de la iglesia. Ahora, ¿por qué es importante que haya una pluralidad de pastores? Varias razones. Primero, no todos los hombres tienen los mismos dones ni las mismas fortalezas. El hecho de que haya una pluralidad de pastores permite una sabiduría colectiva de hombres piadosos que pueden guiar a la iglesia mucho mejor que cuando está un solo hombre. Yo no sé cuántas veces, nosotros somos 9 pastores en nuestra iglesia ahora, yo no sé cuántas veces yo he llegado a la reunión de pastores con una idea en mi cabeza, hermanos, que de verdad, modestia aparte, solo a un genio se le pudo haber ocurrido, un tipo brillante. Y cuando yo la expongo a mis pastores, en 5 minutos me hace sentir que soy un estúpido. Entonces, yo me pregunto, ¿qué pasaría si en esta iglesia solo estuviera yo? Estaría guiando a la iglesia mal. Yo creo que es muy importante tener un consejo de pastores, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y también guardan al hombre de Dios de la megalomanía o de creerse que él es alguien especial. Yo soy el que hice esta iglesia. Ese espíritu de esta iglesia existe por mí. Yo la levanté, yo la edifiqué y yo la he sostenido todos estos años. Yo creo que la pluralidad de pastores nos ayuda a recordar que Cristo es la cabeza de la iglesia y que nosotros somos simples siervos que estamos allí trabajando para Él. Yo pudiera dar de verdad muchas ventajas. Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. O sea, cuídense de ustedes mismos y cuiden el rebaño. Pero luego el apóstol Pablo da una razón, dice: porque de entre vosotros se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Una de las ventajas que tenemos en una pluralidad de pastores es que los pastores somos ovejas, y a veces los pastores olvidan eso. Nosotros somos ovejas y los demás pastores nos pastorean, y yo le doy gracias al Señor por tener pastores que velen por mi alma, porque yo lo necesito. Yo necesito tener pastores sobre mí. En Proverbios dice: todo camino del hombre es derecho en su propia opinión, engañoso es el corazón del hombre. Necesitamos, como decía Sugel, a otros que nos pastoreen. Y muy importante lo que dijo Sugel, la norma en el Nuevo Testamento es una pluralidad de ancianos bíblicamente calificados. El que no tiene una iglesia, donde hay una iglesia en donde no hay una pluralidad, debe estar en dirección, esa debe ser la meta. Por ejemplo, un misionero que está plantando una iglesia, no, obvio, por un tiempo no va a tener
ancianos. Y es interesante señalar otra vez como ilustración a lo que decía Sugel, el único lugar en la Biblia donde encuentras una congregación pastoreada por un hombre es en donde hay un hombre llamado Diótrefes. Y es exactamente lo que dice Tercera de Juan, cuando vemos que él rechaza la autoridad apostólica, y lo dice Juan en Tercera de Juan 9, Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Y ese es el problema. Cuando hay una iglesia donde no hay una pluralidad de ancianos, puede ser por ignorancia, puede ser porque está en proceso de, puede ser porque necesita preparación el que está pastoreando, guiando, y es cuestión de tiempo si Dios quiere, porque tiene por lo menos tiene la actitud correcta. El problema de fondo es como dice Sugel, es cuando tienes ahí a un, como decimos en México, un chicharronero, hay un cacique, ¿no? Que él quiere, ese es el término teológico mexicano, para decir Diótrefes. Okay. El problema es cuando tienes esa actitud de orgullo, ¿no? ¿Esa es la palabra griega, chicharronero? Sí, es azteca. No. De chicharos en griego.